¿Qué significa cuando alguien dice ¡Eu! ¿Te está llamando? Ajá. ¿Marianela se fue? ¿No está? Bueno, vos, Nelly, que solo andás mucho por Brasil. Si en Brasil dicen ¡Eu! ¿Qué significa? Yo. Bueno, vieron que según donde estemos, tiene esas dos letras. Hoy. Bueno, no está, pero estoy con el EU. A mí me interesa el EU. EU. Si no, cerralo por ahora. Ahí está. Bueno. Yo tenía que esperar un minuto para ponerlo, no importa. Esto, si yo les digo, ¿en qué idioma es eso? No. En griego significa bueno. Porque naturalmente la Biblia no fue escrita ni en castellano, ni en brasileño, ni en portugués. Así que tenemos que pensar en el idioma griego. Así como nosotros cuando trata de llamar la atención de alguien, los brasileños dicen José, todo eso. En griego, cuando uno dice la palabra eu significa bueno. Y les quiero presentar otra palabra en griego, que es la palabra angelion. Angelion en griego significa mensaje. Una palabra que deriva de eso, por ejemplo, la palabra ángel. Ángel viene de angelion, ángel es mensajero, ¿no? Ustedes saben eso. Bueno, angelion, el sustantivo angelion es mensaje. Unida esas dos palabras, eu y angelion, se forma la palabra euangelion, ¿no? Euangelion, no hace falta pensar demasiado, que significa buen mensaje y que en nuestro castellano se traduce como evangelio. Evangelio, en el original griego, en que fue escrito en la palabra de Dios, es euangelion y significa buen mensaje, o a veces nosotros decimos buenas noticias, ¿no? Eso es el evangelio. Literalmente es buen mensaje. Nos cuenta, quisiera que en un ratito, en unos minutos, podemos reflexionar acerca de esto, del evangelio. En Lucas capítulo 4, pero me fallaron Marianela y Ayrton. Yo digo, alguno de los dos iba a estar, pero no tuvo ninguno de los dos. Alguno de los brasileros. Nos cuenta Lucas en el capítulo 4 que cuando Jesús comenzó su ministerio, se presentó como el portador del buen mensaje, de las buenas noticias, del Evangelio. Lucas 4:18 dice que Jesús se plantó allí en la sinagoga de Nazaret y empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Entonces Jesús, el portador del buen mensaje, del Evangelio, de las buenas nuevas. A partir de entonces, la palabra evangelio, euangelion, dirían los escritores bíblicos, se usa para designar, básicamente, vamos a decirlo de una manera muy simple, las enseñanzas de Jesús y la salvación por medio de la fe en él. ¿No? Básicamente, con evangelio significamos las enseñanzas de Jesús y la salvación por medio de la fe en él. Tal es así que el libro de Marcos comienza diciendo principio del evangelio de Jesucristo. Principio del evangelio de Jesucristo. El evangélico es quien ha creído y aceptado ese buen mensaje. Ese creer y aceptar el evangelio se inicia con la experiencia de la conversión, o del nuevo nacimiento, o del nacimiento espiritual, el cual es el comienzo de una nueva vida y de un nuevo estilo de vida. ¿Me van siguiendo, no? ¿Van siguiéndome? Ese nuevo estilo de esa nueva vida y ese estilo de vida generado por el obrar de Dios en esa persona, que se sustenta por las enseñanzas contenidas en la Biblia y que conlleva ciertos privilegios y responsabilidades. El ser evangélicos,
conlleva ciertos privilegios y ciertas responsabilidades. Un testimonio o manifestación de la aceptación de esa nueva vida es el bautismo. Tenemos los 5 hermanos que dentro de 2 semanas se van a bautizar. Una forma de dar testimonio o manifestar que se aceptó esa nueva vida es el bautismo, y se espera que quien manifiesta haberse convertido y bautizado, no pensemos solamente en los 5 que están acá, sino pensemos en todos nosotros, o la mayoría de nosotros que hemos manifestado que nos hemos convertido y hemos aceptado al Señor, y muchos ya bautizados, se espera que quienes estén en esa condición se integren a una comunidad de fe local y vivan en forma personal y comunitaria los valores y principios del Evangelio, y se transforma a su vez en un portador del buen mensaje, en un transmisor del buen mensaje o del Evangelio. En nuestra iglesia nos denominamos evangélicos bautistas, porque dentro de identificándonos con determinadas doctrinas y prácticas específicas dentro del más amplio espectro de los evangélicos. Pero no vamos a hablar de eso, quizás más adelante podría ser. Una de las principales preocupaciones tanto de Jesús como de los apóstoles, padres de la Iglesia, fue mantener la esencia y la pureza de ese buen mensaje, de ese Evangelio. Por favor, les cito algunos textos y vamos a buscarlo rapidito. Mateo 7:15. Otro busque Mateo 24:11. Mateo 7:15, Mateo 24:11. Alguno, por favor, busque 2 Pedro, capítulo 2. Versículos 1 y 2, y otro busque 1 Juan 4.1. 2 Pedro 2, 1 y 2, y 1 Juan 4.1. Las 2 primeras citas que son de Mateo son palabras de Jesús. Y después tenemos lo que escribe Pedro y lo que escribe Juan, que son 2 de sus discípulos de los más reconocidos. Mateo 7:15, ¿qué dijo Jesús ahí? Bien, cuídense de los falsos profetas. Mateo 24:11. Palabra de Jesús. Guarda, porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. 2 Pedro 2, 1 y 2. Y 1 Juan 4.1. Muchos falsos profetas han salido por el mundo y están girando por ahí. Entonces la preocupación de Jesús y de sus apóstoles, fundadores de la Iglesia, era mantener la esencia y la pureza de ese buen mensaje, que el mensaje se transmita tal como Jesús lo había dejado. Entonces, haciendo nosotros eco de ese interés, les propongo que mediante la lectura de una frase del apóstol Pablo, así rápidamente, porque imagínense que esto que vamos nosotros a mencionar acá en 10 minutos como mucho, son años de discusiones, miles de páginas escritas, horas de estudio y de la época de los evangelios, pasando por Lutero, por todo. Nosotros vamos a tomar lo que nos dice la palabra de Dios y afirmarnos en 3 cosas que dice el apóstol Pablo respecto de lo que es el evangelio. 3 características esenciales del evangelio, para que de esa manera podamos tener un claro entendimiento de lo que es el evangelio y de esa manera poder identificar las falsificaciones, porque si no se corresponden con esto que vamos a leer ahora en la Biblia, son falsificaciones, y poder mantenernos firmes en la verdad de lo que hemos creído. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Bien. La frase de Pablo está en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, los versículos 1 al 4. ¿Lo leemos todos juntos? Romanos 1, del 1 al 4. Comenzamos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras,
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bien, tres cosas que dice Pablo acá respecto del Evangelio. Primero, en el versículo 1 dice el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Es decir, el Evangelio viene de Dios, es de Él. El verdadero Evangelio viene directa y solamente de Dios. No es obra de ninguna mente humana, ni superdotada para los que pensemos que va de que esto, ni perturbada o trastornada para el que piensa que es una locura lo que dice el Evangelio. No, viene directamente de Dios. Nadie fuera de Dios mismo podía establecer la forma y los parámetros para que la raza humana, todos cuyos integrantes han pecado, pecamos y pecaremos, y pecarán, puedan obtener la salvación de sus almas. Solamente Dios podía definir cuál sería la manera. Cualquier persona que se arrogue el conocer, el presentar, el ofrecer, el revelar un camino de salvación que sea en algo distinto a lo que dice la palabra de Dios, está mintiendo, no está hablando del Evangelio de Dios. Ni José Smith de los mormones, ni Carlos Russell de los testigos de Jehová, ni Mary Baker Eddy de la ciencia cristiana, ni cualquier otro que pueda estar dando vuelta por ahí, que ya dice que han recibido revelación de cuál es el camino de llegar hacia Dios. Mentira, es falso, falsificación, hermano. Ni los testigos de Jehová son cristianos, ni los mormones son cristianos, sépanlo, porque a veces hablamos con ellos y nos pensamos que estamos hablando de la misma fe. No, ellos creen otra cosa, no creen en el Evangelio, ellos buscan otro camino para supuestamente llegar a Dios. Ni cuantos otros hayan aparecido antes, estén actuando ahora o vayan a aparecer más adelante. Podrán tener el verdadero buen mensaje porque este es y vino directamente de Dios. Cuando usted le empiecen a hablar de lo que dijo fulano de tal, o la supuesta revelación que tiene sultano de cual, ahora bien sus sentidos, porque muy probablemente le quieran vender gato por liebre. Y acá la cuestión es que el problema no es que vamos a comer gato, es porque los rosarinos dicen que tenemos fama de eso. No es el problema comer gato, el problema es que estamos hablando de la salvación de las almas. El Evangelio viene de Dios, es de Dios. En segundo lugar, el versículo 2 dice que Él lo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Están en las Santas Escrituras, es decir, el Evangelio es bíblico, está contenido, está aquí, está en la Biblia. Toda, escuchen esto, porque no, ninguna palabra está, la voy a leer porque ninguna palabra está puesta porque sí. Toda la enseñanza necesaria y suficiente del buen mensaje o del Evangelio está contenida total y exclusivamente en la Biblia. Toda la enseñanza necesaria y suficiente del buen mensaje está contenida total y exclusivamente en la Biblia. Por supuesto que es bueno contar con libros y materiales auxiliares que nos ayuden a estudiar y a comprender lo que dice la Biblia, a interpretar lo que ella dice, pero no aquella que agrega cosas a lo que dice la Biblia. Una cosa que leamos algo que nos ayuda a entender e interpretar, y otra cosa que añadan a lo que dice la Biblia. Y en esto último incluyo el libro de Mormón, incluyo la Perla de Gran Precio, incluyo la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, incluyo la Atalaya, incluyo el Heraldo de la Ciencia Cristiana, incluyo el Ciencia y Salud, y todas cuantas otras cosas estén dando vuelta por allí, añadiendo engaños y artificios a la enseñanza bíblica. Y también incluimos aquí a la tradición de la Iglesia Católica. Porque ustedes saben que la Iglesia Católica dice que está la Biblia y al lado, muchas veces por encima de la Biblia, la tradición. Dice la Iglesia Católica Apostólica Romana es infalible cuando, ellos dicen ellos, ¿no? Cuando enseña las verdades reveladas o las relacionadas con ellas necesarias para la comprensión, custodia y defensa de la misma revelación. Las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición. Entonces, la tradición católica tampoco es palabra de Dios. No cabría aquí lo expresado por Jesús respecto de la tradición de los fariseos, Mateo 7, versículos 6 y 9. Mateo 7, versículos 6 al 9. Dijo Jesús: no es Mateo 7, 6 al 9. 17, ¿será?
Bueno, donde habla que invalidan la palabra de Dios, según uno lo busca, lo encuentra, me dice la cita y lo leemos. Donde habla que los fariseos invalidaban la ley de Dios privilegiando sus tradiciones. ¿Y por qué no considerar dentro de esto algunas cosas extras que se añaden a lo dicho en las Escrituras desde algunas plataformas pseudo-evangélicas? ¿Por qué no añadir dentro de este listado de cosas que no corresponden y que están fuera de lo que dice el Evangelio, algunas cositas que se añaden a lo dicho en las Escrituras desde algunas plataformas pseudo-evangélicas? Como dijo Lutero, el año pasado, ya que lo mencionamos al pastor Zorrilla hace un rato, del estudio que trajo el pastor Zorrilla, él nos trajo esa frase que dijo Lucero: sola fide es sola escritura. Hoy estoy con el griego y con el latín, así no se pueden quejar, y el portugués. Sola fide, sola fe y sola escritura. Toda fe y toda escritura. Solamente la escritura. Acompáñenme, vamos a leer esos versículos que están ahí. Vayan buscándolo, y el que lo encuentra, lo lee. Marcos, era Marcos, entonces no Mateo, bien. Ahí está, Marcos, no era Mateo, era Marcos. Invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Bueno, por favor lean esos versículos. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, Juan 17:17. Tu palabra es verdad, la palabra es verdad. Segunda Timoteo 3, 14 y 15. Está en lenteja, hermano. Vamos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bien. Y Apocalipsis 22, 18. Bien, está claro, no añadimos mayor comentario porque la Biblia habla por sí sola. El Evangelio viene de Dios, es bíblico, y el último punto que menciona allí Pablo en Romanos, cuando habla, que dice en el versículo 3, acerca de su Hijo. El Evangelio es cristocéntrico. El Evangelio en que creemos es cristocéntrico. Toda la Escritura apunta a Cristo. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos, que está allí citado en el capítulo 4, versículo 12, está Pedro predicando y dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Y Colosenses 1, del 15 al 20, esto ya más o menos de memoria me lo sé, pero no tanto, dice: Él es la imagen, Jesús, ¿no? Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesús subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por decirlo de alguna manera enfática, no existiría el Evangelio si no existiera Jesucristo. Porque el Evangelio es la buena noticia, el buen mensaje de que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero atención, no es solamente mencionar a Jesucristo. No es mencionar a Jesucristo. Porque ahora hasta los testigos de Jehová mencionan a Jesucristo. ¿Vieron cómo cambiaron la estrategia, no? Hasta los musulmanes consideran a Jesús un buen profeta.
Hasta los brasileros de la Iglesia Universal dicen Jesucristo es el Señor y predican cualquier cosa. No es mencionar a Jesucristo, porque muchos lo mencionan. El verdadero es Cristo el centro del mensaje, porque es el centro de la Biblia. El verdadero evangelio, y esto es lo último que vamos a mencionar, en relación a que es cristocéntrico, es que menciona que Jesús fue hecho hombre, como leímos así en Romanos, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, es decir, fue hombre, fue 100% hombre, fue un ser humano, con todas las características y condiciones, salvo que no pecó, y, dice el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, fue hombre, se hizo hombre en determinado momento de la historia y es Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. Jesús es Dios, fue, es y será Dios por la eternidad, y en determinado momento se hizo hombre, uno igual que nosotros, y en esa condición Él murió para expiar nuestros pecados, porque esa es la única forma que había, porque es lo que Dios había establecido. Entonces no es solamente mencionar a Jesucristo, sino reconocer que Jesucristo fue hombre, y fue, es y será Dios. Y en esa condición de hombre, como dice allí en Filipenses capítulo 2, que en esa condición de hombre se humilló y se entregó a la muerte hasta que después Dios le resucitó y le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo hombre y todo Dios. Voy a leer allí en 1 Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, donde dice al respecto: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, Y el versículo 5, capítulo 5, del versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, confesar que Jesús ha venido en carne y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Viene de Dios, es bíblico, está en la Biblia, que es la palabra de Dios, y es cristocéntrico. Conclusión. ¿Están los otros textos? Conclusión. Esto vamos a leerlo todos juntos y con esto terminamos. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículos 8 y 9. Búsquenlo y lo leemos todos juntos. Gálatas 1, 8 y 9 dice así: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito, parte de Dios por presentar un evangelio distinto, que no sea bíblico, que no venga de Dios y que no sea cristocéntrico. Y finalmente, Filipenses capítulo 1, también lo vamos a leer todos juntos, versículos 27 y 28. Nosotros nos decimos evangélicos, somos portadores del buen mensaje. Bueno, esto es para nosotros. Filipenses 1, 27 y 28. Leemos: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga, y que, como dice allí, contendamos, lo dice en otro pasaje, que acá dice compartamos, nos comportemos como es digno del Evangelio, combatamos ardientemente por la fe, como dice también el apóstol en otro lugar. Que el Señor nos bendiga y que como iglesia y como hijos de Dios lo practiquemos de esta manera.